La sangre se encuentra suspendida en un líquido llamado plasma. En él circulan varios tipos de células, como por ejemplo los eritrocitos y los leucocitos en su mayor parte. Ellos a su vez se dividen en dos categorías que serían los granulados y los no granulados. Asimismo, se encuentran circulando en la sangre varios fragmentos de ella, llamadas plaquetas. Las plaquetas derivan de una célula grande que se encuentra en la médula ósea llamada meacariocito. Las células sanguíneas transportan nutrientes, iones, gases, hormonas, anticuerpos y otras sustancias en el plasma de diferentes células, tejidos y órganos del cuerpo. Las células sanguíneas tienen un límite de vida, lo cual lo veremos en las siguientes explicaciones de los diferentes procesos que vamos a observar en este video. Formación de las células de la sangre, hematopoiesis. La hematopoiesis o hemopoiesis comprende tanto la eritropoiesis como la leucopoiesis. Esto es el desarrollo de glóbulos rojos y blancos. También la trombopoiesis, que esto es la formación de plaquetas. Y todas las células tienen una vida limitada. Y pues la vida media de los glóbulos rojos, los eritrocitos, pues tienen una vida media de 120 días y las plaquetas de 10 días. La hematopoiesis se encarga de cierto nivel, o sea, de una constante, diferentes tipos de células en la sangre que pues, se mantiene en los seres humanos. Siempre está presente la circulación sanguínea. Y los leucocitos, sin embargo, migran fuera de la circulación poco después de haberse alcanzado en la médula roja y pasan a mayor parte de su vida pues, en longitud variable y realizan todo tipo de funciones en los tejidos, ya sea protección, inmunización y pues ataque a algún patógeno externo. Y pues existen ciertos momentos en la vida en la cual la hematopoiesis va cambiando de lugar. Durante la ontogénesis, o sea, cuando uno está siendo creado, cuando un feto empieza a crecer, varía de sitio la hematopoiesis. Ya puede ser la fase mesoblástica, que es pues en el inicio del tronco y saco vitelino, la fase hepática, que ya es durante la tercera semana de vida embrionaria, que pasan al hígado y utilizado por las células madre, y la fase medular, que es en el vaso y la médula ósea fetal, siempre presentes en las células madres hepáticas. En el adulto ya cambia, en el adulto es diferente. En el adulto los eritrocitos, granulocitos, monocitos, las plaquetas se forman en la médula ósea roja y los linfocitos también se forman a partir de la médula ósea roja y en los tejidos linfáticos. Los linfocitos, los leucocitos son los que tienen menor tamaño. Su forma varía ya dependiendo de su función. Pues para estudiar estas etapas se tiene que crear un frote de médula ósea y se tiñe de tanto similar a un frotis de sangre. Se va a explicar la hematopoiesis. Para empezar tenemos la célula madre hematopoietica, la cual se va a dividir en dos colonias principales progenitoras. La célula progenitora linfoide común y la célula progenitora amiloide común. La CMP se va a dividir igual en dos, que va a ser la célula progenitora de granulocitos y monocitos y la célula progenitora de megacarocitos y eritrocitos. La primera se va a dividir en sus respectivas células, las cuales pueden ser las células progenitoras de neutrófilos, de basófilos, de mastocitos, de eosinófilos y de monocitos. También se puede dividir, se puede crear la procélula dendrítica, como vemos por acá. Y después la progenitora de megacarocitos y eritrocitos se va a dividir para crear una célula progenitora de megacarocitos y una célula progenitora de eritrocitos. Después la CLP se va a dividir para crear los linfocitos. Existen tres tipos: los linfocitos pre-NK, los linfocitos pre-T y los linfocitos pre-B. Esta de igual forma se puede dividir para formar la procélula dendrítica. En cuanto a la eritropoiesis, se refiere al proceso de formación de glóbulos rojos. Esto se da con una célula madre hematopoietica en la médula ósea,
que da origen a múltiples colonias de células madres progenitoras. Las células descendientes de la célula madre hematopoyética se diferencian en dos principales colonias de células progenitoras multipotenciales, las cuales son las células progenitoras mieloides comunes y las células progenitoras linfoides comunes. Las células progenitoras mieloides comunes se diferencian en progenitores específicos restringidos a cuanto al linaje, los cuales comprenden las células siguientes, las cuales serían las células progenitoras de megacariocitos y eritrocitos. Estos citoblastos bipotenciales dan origen a células progenitoras monopotenciales, predestinadas a convertirse en megacariocito y a otras células progenitoras que también son monopotenciales, pero estas son predestinadas a convertirse en eritrocitos que producen linaje eritrocítico. Este linaje se refiere a que tiene que tener una descendencia o un proceso único sin ninguna modificación para que se lleve a cabo la formación del eritrocito. En cuanto al eritrocito, se desarrolla a partir de células progenitoras mieloides comunes bajo la influencia de la eritropoyetina. Ahora, para la diferenciación terminal se necesita la expresión del factor de transcripción GATA1, que también, bajo la acción de esta, se transforman en las células progenitoras sensibles a la eritropoyetina, que estas son predestinadas a convertirse en eritrocitos, y estas dan origen también al proeritroblasto. Mi nombre es Wilter Misael Valcárcel Garrido y voy a continuar con la explicación de la eritropoiesis. Primero que nada, empezamos con el proeritroblasto, que es la primera célula de la eritropoiesis que se distingue morfológicamente. Tiene un núcleo de aproximadamente entre 12 a 20 micrómetros de diámetro, con dos nucleolos visibles y el citoplasma bien basófilo, debido a que en él hay ribosomas libres. Luego se transforma en un eritroblasto basófilo. Esto es una célula con un núcleo más pequeño, de entre 10 a 16 micrómetros de diámetro y cada vez más heterocromático, o sea que tiene un poco más color que la célula anterior. El citoplasma muestra una basofilia intensa, así se vería en un microscopio. Luego se transforma en un eritroblasto policromatófilo. El núcleo es más pequeño, como se puede ver, y tiene un diámetro entre 10 a 12 micrómetros. Y se pueden ver grumos gruesos, lo que forma un patrón cuadriculado característico de los policromatófilos. Y así se vería. Luego pasa a ser el normoblasto, que se reconoce por su citoplasma bien acidófilo, su núcleo bastante pequeño, pero bien hipercromático y compacto. Citoplasma bien acidófilo, núcleo bien compacto y heterocromático. Luego pasa a ser el reticulocito, pero aquí ya no tiene el núcleo, y eso es lo que caracteriza a esta célula, que perdió el núcleo formando una célula nueva, en donde pasa a los sinusoides sanguíneos de la célula de la médula ósea roja, que posteriormente va a pasar al sistema circulatorio para permanecer 1 o 2 días aproximadamente antes de convertirse en un eritrocito maduro. Luego el eritrocito en sí, que esta es también llamado glóbulo rojo y hematíes, que son células bicóncavas, anucleadas porque perdieron el núcleo, y su principal componente es la hemoglobina, que esta es primordial para todo el sistema circulatorio, ya que esta lleva el oxígeno a los diferentes tejidos para que se produzcan los metabolismos importantes. Bueno, y aquí podemos ver el producto final de la eritropoiesis.
La granulopoiesis va a empezar con una célula progenitora de granulocitos o monocitos. Después se continúa con un mieloblasto, el cual va a ser la primera célula de la granulopoiesis. Después se continúa con el promieloblasto, el cual va a ser la única que producen granulos azurófilos. Después se divide en tres, después se pueden dividir en granulos específicos, como pueden ser los mielocitos eosinófilos, los mielocitos neutrófilos y los mielocitos basófilos. Si vamos en la ruta del eosinófilo, podemos ver cómo tenemos un metamielocito eosinófilo y después ya llegamos a el eosinófilo. Después en el mielocito neutrófilo tenemos un paso más, que vamos a ir de la metamielocitos neutrófilos a un neutrófilo encallada y después ya un neutrófilo. Y por último en los basófilos tenemos igual un metamielocito basófilo y por último ya el basófilo. Durante la monopoiesis igual se va a iniciar con una célula progenitora de monocitos y de granulocitos, la cual va a formar un monocito, cual va a ser la célula de mayor tamaño en toda la sangre, va a tener un único núcleo parcialmente lobulado y en forma reniforme, como de riñón. Y después va a generar un macrófago. Hoy vamos a ver lo que es la monopoiesis. La monopoiesis es el proceso por el cual se forman los monocitos a partir de una UFCM, que quiere decir unidad formadora de colonias monocíticas. Esto se da en la médula ósea hematopoyética. Tiene una duración de 2 días aproximadamente. Esto procede de las células madres bipotenciales para la serie granulocítica, que es una división de la serie mieloide de las células madre. Así termina la monopoiesis con la formación del monocito. Que todo comienza con una célula madre pluripotencial, luego con una célula madre mieloide, luego un mieloblasto, luego el monoblasto, después de eso el promonocito y por último el monocito. Las características histológicas del monocito. El monocito tiene un núcleo invaginado que está débilmente teñido por cromatina. Tiene un citoplasma basófilo con abundante paracromatina. Lo más importante que podemos encontrar en el monocito son extensiones finas teñidas muy bien. Monocitos, a pesar de su disminución de tamaño en la maduración, son células muy grandes. Su tamaño varía entre 15 a 30 micras. Son irregulares, pero tienen un núcleo en el centro. Su cromatina es densa y su citoplasma es amplio con gránulos azurófilos. Hay algo muy importante que debemos mencionar acerca de los monocitos, y es que son células de mayor tamaño de la sangre periférica. Luego de que ya está el monoblasto, la maduración del monoblasto es el promonocito. El promonocito es de aspecto pequeño, de 15 a 20 micras. Su aspecto es irregular. Tiene un citoplasma basófilo y una cromatina muy condensada. El citoplasma basófilo se debe a la presencia de polirribosomas, ya que se empieza a sintetizar los gránulos inespecíficos. Ahora vamos a hablar sobre los promonocitos. Los promonocitos son el resultado de la maduración del monoblasto. Son pequeños. Su tamaño varía entre 15 a 20 micras. Su aspecto es irregular. Su cromatina está condensada. Su citoplasma es basófilo por la presencia de polirribosomas, ya que se empiezan a sintetizar los gránulos inespecíficos. Descripción histológica de los monoblastos. Su núcleo es redondo u oval. Su citoplasma es homogéneo, no presenta gránulos. Su membrana es fina y delicada. Entonces vamos a empezar con los monoblastos. Los monoblastos son la célula más joven, son células grandes
tienen un citoplasma basófilo, no presentan granulaciones y tienen un citoplasma entre basófilo y grisáceo. Esta célula es un poquito compleja de identificar en la médula. La linfopoiesis tiene una serie de pasos que sería el linfoblasto, el prolinfocito, ya se divide en linfocitos T o en linfocitos B. Los linfoblastos tienen un tamaño entre 10 a 18 micrómetros, una forma ovalada, un núcleo redondo, una cromatina homogénea y clara. Tiene un citoplasma basófilo, se encuentra en el tejido linfoide primario y en algunos casos se utiliza la tinción de hematoxila. La linfopoiesis es el proceso de la formación y maduración de una serie linfocítica en la cual los linfocitos provienen de una célula madre linfoide multipotencial que dará origen a los linfocitos T, B y natural killer. Los linfocitos B se forman en la médula ósea, mientras que los linfocitos T tienen un precursor inmaduro que se formará en la médula ósea y se transformará a linfocitos T en el timo, en el cual se diferenciarán por los marcadores superficiales que le van a dar origen a los linfocitos auxiliares CD4, a los citotóxicos CD8. Los prolinfocitos tienen un núcleo redondo u ovalado, una cromatina laxa de coloración púrpura y ligeramente condensada. Tienen un tamaño entre 10 a 18 micrómetros, se encuentran en el tejido linfoide primario, tienen granulaciones azurófilas y un citoplasma basófilo. Los linfocitos B tienen un diámetro entre 10 a 15 micrómetros, un núcleo redondo, denso y excéntrico, un citoplasma abundante con coloración azul en la periferia, no tiene granulaciones, se pueden encontrar vacuolas o cuerpos de Russell, se puede utilizar la tinción de Greig y en los linfocitos T tienen un diámetro entre 6 a 10 micrómetros, tienen un citoplasma escaso, un núcleo ovoide y tienen una cromatina densa, se encuentran en el timo y se puede utilizar la tinción de la hematoxilina eosina. Los linfocitos B los podemos encontrar en la médula ósea también. ¿Qué tal? A mí me tocó hablarles acerca de lo que sería la trombopoiesis. Para que se formen los trombocitos, o sea las plaquetas, la célula necesita convertirse en lo que sería un megacorocito, que es un productor de plaquetas. Esta es una célula de aproximadamente unos 50 a 70 micras de diámetro, con un núcleo multilobulado y con gránulos azufirados dispersos. Tanto el núcleo como la célula aumentan de tamaño en proporción a lo que sería la ploidía celular. Con el microscopio eléctrico de transmisión, en estas células se pueden observar lo que serían múltiples organelos y aparatos de Golgi. Cuando examinamos lo que sería la médula ósea en un frotis, una gran parte del citoplasma periférico del megacorocito se ve lleno de campos de plaquetas. Cuando se examina con lo que sería el microscopio eléctrico de transmisión, el citoplasma periférico del megacorocito parece estar como que dividido en pequeños compartimientos, que se da por invaginaciones de la membrana plasmática. Como ya se describió, estas invaginaciones forman los conductos de demarcación de plaquetas. A continuación hablaremos de un proceso denominado trombopoiesis. La trombopoiesis es un proceso complejo de división y diferenciación celular, el cual va a necesitar el apoyo de interleucinas, factores estimulantes de colonias y también de hormonas. El resultado de todo este proceso va a ser la formación de células denominadas trombocitos, o también conocidos como plaquetas. Estas van a tener su origen en la médula ósea roja a partir de células progenitoras mieloides comunes, las cuales también van a ser las progenitoras de la serie mieloide y eritroide. Bajo la influencia de la interleucina 3 y también del factor estimulante de colonias granulocito-macrófagos,
las células progenitoras mieloides comunes se van a diferenciar hacia células progenitoras de megacariocitos eritrocitos, las cuales después de un tiempo se van a desarrollar para dar origen a un megacardioblasto. Este megacardioblasto formado por estas células va a ser una célula relativamente grande, la cual va a tener un diámetro aproximadamente de 30 micrómetros y también un núcleo no lobulado. Durante esta etapa no hay indicios de la formación de plaquetas. El megacardioblasto formado anteriormente va a sufrir endomitosis sucesivas. Esto quiere decir que va a duplicar sus cromosomas, pero no va a sufrir ni cariocinesis ni citocinesis. Bajo la influencia de una hormona producida por el hígado y por los riñones denominada trombopoyetina, que cabe recalcar que tiene un tamaño de 30 kilodaltons, la haploidía se va a aumentar de 8N a 64N antes de que cese la replicación cromosómica.